Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos al House View del mes de abril. Hola Martín, buen día. ¿Cómo andás? Hola, buen día, Nico. Bueno, este House View es de ángeles y demonios. Vamos a ver qué le toca a cada uno. Bueno, muchas gracias, Nico. Sí, un título un poco provocador, dado lo que tuvimos en el último mes, ¿no? La última vez que habíamos hablado, habíamos tratado los beneficios que nos trajo un acuerdo con el fondo, pero la falta de plan. Bueno, en este último mes pasaron varias cosas y es algo de lo que vamos a estar hablando en esta horita que vamos a estar juntos. Bueno, contanos un poco, a ver cómo viene el contexto. Bueno, muchas gracias. Yo voy a empezar a compartir pantalla. Les doy la bienvenida a todos los que se van sumando. Muchas gracias por haber venido de nuevo. Así que ahí sí se ve bien. Voy a compartir. Acá estamos. Y bueno, ya sin más preámbulo, un poco ya arrancando con todo, porque tenemos mucha información para brindarles y compartir con ustedes. Y vamos a dividir la presentación en tres grandes ejes. En primero, este contexto internacional, un poco pivoteando lo que hablamos en la última reunión de cuando vimos el House View Global, este contexto internacional en el cual bastante inestable, que nos trae algunas luces, otras sombras, o ángeles y demonios, ¿no? Para ir jugando con el título. Vamos a ver lo que está pasando en el mercado cambiario, un mercado cambiario que a pesar de estar estacionalmente uno de los mejores meses, al Banco Central le sigue costando sumar reservas internacionales. Vamos a hablar de la gran protagonista que viene siendo del último mes, y hoy va a ser la gran protagonista en particular con los datos de cómo viene la inflación. Y finalmente vamos a ver cómo evolucionó el mercado en el último mes, y ahí vamos a pelotear con Nico a ver qué necesidad tenemos de ir moviendo la cartera, o qué view le podemos ir dando de manera de tener las inversiones para este próximo mes. Así que entrando en el contexto internacional, un poco el resumen que tenemos en este último mes es que las noticias para Argentina en cuanto a lo global, aunque parezca raro, fueron buenas. ¿Por qué fueron buenas? Bueno, principalmente porque seguimos con precios de las materias primas que siguen subiendo, más allá de este respiro que tuvieron en el último mes. Ustedes ven ahí cómo se quedaron en los mismos niveles de febrero. Habían ensayado una caída hacia entre fines de marzo y principios de abril. Bueno, ahora se recuperaron, en tanto que tenemos un tipo de cambio real multilateral relativamente estable. Digamos, dos cosas que para nosotros son importantes a la hora de ver cuál va a ser la actitud del propio Banco Central con este escenario detrás. Vamos a empezar un poquito con el índice de los precios de las materias primas. ¿Por qué les digo que el contexto mejoró para Argentina en el último mes? Principalmente porque tenemos que el malo, el diablo que son para nosotros los precios de la energía, afortunadamente mejoraron. Digamos, el petróleo aflojó su dinamismo, es decir, de 130, recuerden que había bajado hasta $95 el WTI, bueno, ahora está arriba de 100, pero lo bueno es que como que habría alcanzado ese máximo nivel, y desde entonces los precios de la energía para Argentina, que recuerden que somos importador neto de energía, y este año el déficit energético va a ser superior a los $5.000 millones, es decir, 5.000 millones menos de lo que fue el año pasado, que prácticamente estuvo equilibrado. Esto es algo que nos saca presión en el corto plazo, más allá de que también el hecho de la compra de los barcos gasíferos, ahí hay cuestiones que no siguen tan en línea los commodities, pero quedémonos con que los precios que no sigan escalando como que lo venían haciendo, nos da cierto respiro. Y por el otro lado tenemos la buena noticia, que los precios del agro, en el cual somos exportadores netos, lejos de presentar la misma dinámica que había tenido el petróleo, mejoraron en el último mes, y eso nos da un poquito más de músculo para lo que viene. Entonces, por ese sentido, el balance del último mes es, si quieren, la derivada segunda, ahora que está de moda, ¿no? Para ver cómo viene la dinámica en esa derivada. Bueno, mejoró en el margen para Argentina, básicamente por esto que les digo, mejoran los precios agrícolas en los cuales somos exportadores netos, y aflojan un poco los precios de la energía en los cuales somos importadores netos. Eso nos debería mejorar el balance, la oferta de dólares por el lado de la balanza comercial.
Por otro lado, acá tenemos los ruidos, algo que ya no me voy a extender mucho porque lo hablamos el jueves pasado en el House View Global, pero esta suba de tasa que está habiendo en Estados Unidos, con una inflación que, bueno, ayer se publicó, salió en línea con lo que esperábamos, una inflación del 8,5%, esto está generando presión sobre las tasas de interés, la Fed la viene corriendo un poco de atrás, el mercado la va arrinconando, y la suba de tasas de los bonos del Tesoro obviamente se traslada al resto de las curvas de renta fija. En este caso la que nosotros seguimos son las de los bonos triple C. Acá es donde entra un poco Argentina, y fíjense cómo está subiendo cómo se encareció el riesgo para todos los países emergentes, en el cual nosotros obviamente entramos en esa bolsa. O sea que ahí le tiré una buena, ahora le tiro una mala, y acá le empezamos a ver algo que es bueno en el corto plazo y malo en el largo plazo. En el bueno es esto, cuando nosotros vemos este tipo de cambio real multilateral, el cual lo analizamos básicamente porque en el acuerdo con el fondo el Banco Central se comprometió a tener un tipo de cambio real multilateral estable. Vamos a ver eso qué quiere decir para ellos estable, pero algo que les va a jugar a favor en términos de variables exógenas para nuestro modelo es cómo viene la inflación global y cómo viene la apreciación o depreciación de las monedas de nuestros socios comerciales. Ustedes lo que ven acá es esta evolución del índice de precios ponderado por la participación que tiene en nuestro tipo de cambio real multilateral. Acá ahora lo vamos a ver: Brasil, Estados Unidos, China, India, Japón. Bueno, ahora lo vemos un poquito más de cerca, pero lo cierto es que esta aceleración que están teniendo por lo general todos nuestros socios comerciales, salvo China, estamos teniendo un nivel de inflación, la verdad, que nunca vimos. Marzo cerró con una variación mensual del IPC ponderado del 1,3%, esto nos eleva al 7,1% la inflación interanual, 4 puntos más de la inflación que teníamos hace apenas un año, ¿no? Entonces eso es algo que, a la luz de esto, lo ayuda al Banco Central en cuanto al impulso que debería tener la devaluación nominal como para compensar la mayor inflación de Argentina. Cuando lo vemos acá por países, fíjense cómo toda esta aceleración inflacionaria es común a todos los países. Fíjense, Brasil, un 11,3% marcó la inflación interanual, cuando casi el doble de lo que era un año atrás. Bueno, ni hablar, les comenté, de Estados Unidos, pero fíjense cómo todos los países están teniendo niveles de inflación no vistos en muchas décadas. Obviamente China y Japón son un poco los outliers ahí. China, pese a este 1,3 que dio, recuerden que a febrero venía dando 0,5, o sea que en esa dinámica también está teniendo presión sobre los precios. Japón siempre es un país, bueno, que haya tenido Japón una inflación del 1% ya es algo raro. Básicamente Japón prácticamente no tiene inflación desde hace 30 años, y esto es algo más anecdótico, pero fíjense cómo en este gráfico ustedes ven cómo todos los países están padeciendo esta aceleración inflacionaria. Por un lado vemos la apreciación del tipo de cambio, la inflación. Vamos a ver cómo están los tipos de cambios nominales, ¿no?, de estos países. Y fíjense que acá el gran aliado que tenemos es cómo los países de América Latina y de Brasil en particular están lejos de devaluar su moneda para compensar esa mayor inflación, están apreciando su moneda. Fíjense, Brasil tuvo una inflación del 11% y al mismo tiempo apreció su tipo de cambio un 16%. Esto le generó una fuerte apreciación del tipo de cambio real de Brasil. Esto obviamente nos ayuda mucho. Y fíjense cómo el resto de los países, bueno, tenemos en el caso de Uruguay, ¿no?, que también con una inflación alta, su tipo de cambio se apreció. Lo mismo tenemos en el caso de Chile, si quieren, es el que lo saca más barato, ¿no?, porque devaluó prácticamente lo mismo que la inflación. Entonces, estos países, digamos, la parte de América Latina, en el cual tenemos el doble beneficio, tienen más inflación y al mismo tiempo aprecian su moneda, eso obviamente nos permite mejorar nuestro tipo de cambio real. Y con esto termino esta primera parte. Fíjense cuando comparamos el tipo de cambio real multilateral, en el cual acá ya lo comparamos con todo, incorporamos la inflación argentina, la inflación, ahora vamos a hablar,
una inflación estimada del 5,4%, que es lo que estima el REM. Con eso más o menos nos está dando que en lo que va del año el tipo de cambio real multilateral está estable. El Banco Central podría mostrar que fehacientemente que su tipo de cambio, su indicador de competitividad no tuvo variaciones en lo que va del año, más allá de que cuando lo comparamos contra el último año la pérdida de competitividad fue del 13%. Esto, como les digo, como está bien señalado ahí, esto es una Brasil dependencia. Fíjense que Argentina pierde prácticamente contra todos sus socios comerciales, con apreciaciones importantes con todas las monedas, salvo contra Brasil, que en lo que va del año gana un 16%, y esto le permite estar 5% arriba de lo que estaba el tipo de cambio bilateral con Brasil hace un año, ¿no? Y acá lo pueden ver. Fíjense cómo la línea más oscura, que es la del tipo de cambio real multilateral, desde diciembre se mantiene prácticamente estable entre los 81, el número índice de 82 contra 100, es decir, esa pérdida de competitividad que la tuvo el año pasado no la mejoró, pero lo bueno es que no la empeoró, y básicamente eso está explicado exclusivamente por lo que está haciendo el real brasileño. Un real brasileño que, mientras se siga apreciando, nos viene bien. La mala noticia que nosotros vemos acá es que la expectativa del mercado, todos apuntan a que este real a 4,65 que está cotizando ahora, difícilmente se mantenga para lo que resta del año. De hecho, el consenso de analistas de Brasil está suponiendo que el real va a terminar por encima de los 5 dólares con 20, de los 5 reales con 20. Así que bueno, es un factor a seguir básicamente porque estamos anclados a eso que está haciendo Brasil. Por ahora tenemos esos beneficios. Bueno, vamos a ver si esto se termina, y si se termina, cuál va a ser la actitud del Banco Central, a ver cuán papista es en cuanto al mantenimiento del tipo de cambio real multilateral. En mi percepción es una casualidad que el tipo de cambio real se haya mantenido estable. No creo que el Banco Central haya tenido esta política, pero bueno, es una opinión meramente personal. Los datos confirman que el tipo de cambio real multilateral está estable, y eso le da cierto respiro al Banco Central. Con eso terminamos la parte internacional. Como les comenté, una parte buena en el margen, preocupados por cómo puede ser la dinámica, sobre todo por la suba de tasas y cómo se va a ir evolucionando, pero eso lo vamos a ir comentando a lo largo de los próximos House View Global, que siempre lo comentamos, pero quería que Martín, sí. te hago una Sí, pregunta antes de pasar a la próxima etapa, todo lo que tenga que ver con balance cambiario y demás. ¿Vos creés que si Brasil no hubiese apreciado tanto la moneda, el Banco Central se hubiese visto obligado a incrementar el ritmo devaluatorio o no? yo no creo, digamos, es una hipótesis. Yo no creo que si el real ahora se vuelve a 5 reales por dólar, el Banco Central acelere aún más la devaluación. El Banco Central, creo que para el Banco Central es una variable exógena, y si da bien, mejor, y si se da peor, habrá que ir acomodándolo más rápido. Obviamente, la política que haga Brasil no nos va a salvar nuestra competitividad nuestra competitividad global, ¿no? Acordate que Brasil es el 30%, por más que Brasil nos ayude, tenemos que ver qué pasa con el 70% de nuestro comercio, ¿no? Y ahí es donde vienen. Yo Pero creo para que adelante, si vemos la dinámica esta, Brasil apreció muy fuerte el primer trimestre. No sé si es sostenible hacia adelante el resto del año. Y por parte, el resto de los países vemos que la tendencia inflacionaria continúa, con lo cual es probable que sigan depreciando sus monedas también. En ese sentido, el ratio va a tender a empeorar, digamos, ¿no? exactamente, y eso también me estás dando pie también un poco para nuestra perspectiva. Nosotros, acordate que habíamos arrancado el año con una expectativa de evaluación un poquito más fuerte de lo que se fue dando, y siempre también destacamos, cuidado que la enfermedad del tipo de cambio atrasado sigue estando, y obviamente esto se da vuelta, o unas malas noticias que lleguen de Brasil. Recordá que vienen elecciones, siempre las elecciones generan incertidumbre, pueden generar volatilidad, y eso al real lo complica. De todas maneras, si queremos ver la parte optimista de Brasil, podemos decir que ese tipo de cambio real que se apreció tanto en el último año, lo deja en línea
todavía con lo que fue el nivel de tipo de cambio real previo a la pandemia. Es decir, como que Brasil también nos complicó el año pasado, este año nos está ayudando un poquito, pero no creo, respondiendo concretamente a tu pregunta, no creo que eso sea el pivot de la política cambiaria del Banco Central. Ok, gracias. Bueno, entonces, un poco pivoteando con lo que comentaba Nico, digamos, acá tenemos que decir, bueno, si tenemos tan buenas, entre comillas, buenas noticias, con un shock de términos de intercambio en el cual nuestro precio de las materias primas suben más de un 20-25%, tenemos un tipo de cambio real que se estabilizó, incluso mejorando mucho contra Brasil, uno debería pensar que también en un contexto en el cual entra la cosecha, deberíamos tener un mercado cambiario holgado, o por lo menos relajado, por así decirlo, y cuando vamos a los números vemos que el mercado cambiario está pidiendo la hora todo el tiempo, ¿no? Fíjense acá, estas son las intervenciones del Banco Central acumuladas en el año. Fíjense, la línea de más abajo es lo que está pasando en el 2022. En lo que va del año, el Banco Central compró apenas 4 millones de dólares, o perdió, digamos, que salió hecho, si quieren. Para una comparación, si quieren, el año pasado, a esta altura del año, ya había comprado casi 3.200 millones de dólares. ¿No? Digamos, es algo para ir siguiendo de cerca. Si lo quieren comparar contra el 2020, bueno, ya había comprado 800, casi un poco más de 700 millones de dólares. O sea, hay un problema de saldo del balance cambiario en el cual nosotros ponemos continuamente el ojo. ¿Por qué? Porque creemos que no es una cuestión transitoria. El mercado cambiario está teniendo una presión persistente. ¿Y desde cuándo es esa tensión? Bueno, si quieren, exclusivamente desde agosto del año pasado. Si quieren ver más cuándo cambia la tendencia, es desde mayo del año pasado. ¿Por qué el Banco Central está cada vez más tensionado, un banco y un mercado cambiario muy amarrete? Bueno, básicamente porque si bien el agro nos sigue aportando dólares, importante, pero sí es el principal oferente del mercado de divisas, lo que está atraccionando mucho al mercado cambiario, más allá del control de cambio que quiere hacer, que pone el Banco Central, y más allá de el dólar turista y adelanto de ganancias y la devaluación también del tipo de cambio oficial, la demanda se sigue yendo. Tenemos casi 2.000 millones más de 1.000 millones más de aumento de la demanda en un contexto en el cual la oferta digamos, prácticamente está estable o incluso con una leve caída en el margen. Entonces, ese desbalance hace a que el Banco Central esté pidiendo la hora con el mercado cambiario todas las jornadas. Fíjense, nosotros, esto es, el 103 es lo que da hasta el día de ayer las intervenciones, eso suponiendo que se va a mantener ese ritmo de compras en las próximas ruedas. O sea, está bastante, por eso el dato es un poco mensualizado. Fíjense qué distinto es a lo que estábamos a esta altura del año pasado, cuando el Banco Central compraba casi 1.400 millones de dólares por mes. Entonces, les hablé de que el mercado cambiario está tensionado, ¿y cuál es algo que el Banco Central, o por lo menos el mercado, no está queriendo ver, o por lo menos le asigna un waiver a esto? Pero acá hay un dato que hay que empezar a seguir de cerca y con mucha atención, es que esa avalancha de dólares que tuvo el agro durante todo el año pasado, fíjense, estas líneas, estas barras rosas, es lo que liquidó el agro a esta altura del año pasado. Fíjense, prácticamente el doble de lo que había sido en los años anteriores, lo que había sido en el promedio histórico. Es decir, tuvimos un 2021 en cuanto a liquidación del agro recontra récord. Ahora bien, esa tendencia venía bien hasta enero, febrero, algo que veníamos marcando, el agro sigue liquidando con fuerza, pero cuando vemos lo que pasó en marzo y lo que pasó en abril, uno dice, bueno, el agro está liquidando, es importante, 3.000 millones de dólares por mes, todavía está por encima del promedio, si quieren, del 2016 al 2019, pero considerando la suba de precios que les comenté del 30%, decimos, bueno, acá, si ustedes nos preguntan, se hubiese esperado que para abril estemos con oferta de divisas al menos de 3.800, 4.000 millones de dólares. Bueno, hasta ayer este nivel no llegamos, vamos a un nivel de 3.000, lo cual ahí al Banco Central se le apaga un gran impulsor de oferta de dólares en el mercado cambiario, con lo cual se nutría. Y por otro lado, ¿qué tenemos? Una demanda de dólares que no para de crecer.
Y acá muchas veces nos preguntan, ¿cómo puede ser que se vayan dólares cuando hay tanto control cambiario? Y bueno, y se van, todo suma, digamos, se van por los pagos de deudas, casi 500 millones de dólares por mes, se van poquito por la FAE o la dolarización, son 100 millones de dólares más o menos al mes, y se van las grandes cuentas por la cuenta corriente, lo que llamamos, ustedes lo ven acá, todas estas barritas, toda esta parte fucsia, que son los pagos de servicios y rentas y el resto de las importaciones. Es decir, todo lo que es comercio exterior sin agro, para que ustedes tengan en cuenta, tiene un piso de déficit de 1.000 millones de dólares por mes. Después tenemos los pagos de servicios y demás, otros 1.000 millones de dólares por mes. Y después tenemos, entre todo lo que es pagos de deuda y demás, otros entre 700 a 800 millones de dólares por mes. Entonces, ¿qué es lo que les quería decir? Tenemos un piso de demanda de dólares en torno a los 3.000 millones de dólares al mes. Si el agro baja el nivel de intensidad, digamos, ahí al Banco Central se le complica, porque no tiene cómo abastecer esa demanda y tiene que salir a vender divisas. Entonces, Martín, ¿por qué no? Sí. Perdón, y la respuesta, o la razón por la cual hay menor liquidación del agro, o menor cantidad de ingresos de divisas que ingresan por la liquidación del agro, ¿tiene que ver con la cantidad? Porque los precios son altos, ¿no? Bueno, ahí, Nico, yo asimilo ahí dos factores, obviamente son hipótesis porque estos son liquidaciones, ahí no tenemos en cantidad cuánto, pero para mí lo que hubo a esta altura del año pasado, sobre todo en el primer semestre, tuvimos un boom de liquidación por liquidación, valga la redundancia, de stocks. Es decir, teníamos la cosecha del año pasado más todo lo que había quedado remanente. Mi cálculo es que el año pasado te entraron entre 3.000 y 5.000 millones de dólares adicionales. Entonces, la cuenta que tenemos que hacer nosotros, creo, es no compararnos contra un outlier como fue el 2021, sino contra el promedio del 2016-2019. Fíjate que si vamos a ese promedio, la liquidación del agro está en línea, más o menos un 20% a estos valores, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que también el mercado, yo vi muchas, obviamente son hipótesis, ¿no? El mercado está haciendo la cuenta de que van a venir tantos dólares porque comparan contra un 2021 que fue claramente un outlier. No hay que comparar, yo vi un informe no sé, de algún colega que marcaba que este año la liquidación del agro va a superar 6.000 millones de dólares la del año pasado. Para mí ese escenario no lo estoy viendo, salvo que esté habiendo una demora en la liquidación y en los próximos meses nos llenen la canasta de divisas. Por el momento la situación es esta. Yo creo que la liquidación está siendo buena, aunque no tan buena para lo que necesita este mercado cambiario, que, insisto, lo que necesita este mercado cambiario es que le liquiden más de 3.000 millones de dólares por mes para abastecer esta demanda que está alta y creciente, ¿no? Entonces, esa es la dinámica por eso creo que hay un problema ahí, esa tensión cambiaria va a continuar y es lo que estuvimos viendo todo el año pasado y estuvimos machacando y por eso también recomendamos siempre tener la cobertura de tipo de cambio porque el Banco Central en su momento no tenía reservas, ahora lo vamos a ver acá, ¿no? Porque, digamos, la cobertura en Argentina es importante, hay que tenerle siempre cuidado a estos números. ¿Por qué digo esto? Fíjense acá, esto es el objetivo que tiene el Banco Central para con el acuerdo con el fondo. Recuerden que lo que había firmado, ¿no? O lo que habían quedado, o la meta era que este año las reservas internacionales netas suban en 5.800 millones de dólares, ¿no? Entonces, dado lo que pasó en el primer semestre, lo que necesitamos es para lo que resta del año y para cumplir la meta, dado que ya no vamos a tener más plata del fondo, ya esas reservas que nos dio el fondo ya a partir de ahora empiezan a caer un poquito menos, empiezan a caer para pagar esos vencimientos. Lo que nos da esta cuenta es que en el mercado cambiario, de acá a fin de año, va a tener, salvo que entren más ingresos de divisas por organismos internacionales, el Banco Central entre abril y diciembre de este año va a tener que comprar 4.500 millones de dólares. ¿Y por qué eso nos preocupa? Bueno, básicamente porque si no compra acá, que es el mejor momento del balance cambiario, ¿qué nos va a quedar para el segundo semestre en el cual, insisto con esto, la liquidación del agro tiende a bajar, vamos a ver a qué nivel, y al tiempo que la demanda
va a seguir subiendo en un contexto de que suban las importaciones. Se recuerden que la cuenta de viajes no se está haciendo precios, porque más allá de que esté aumentando, todavía está lejos de esos niveles que supuestamente. Es cierto que en el medio hay un ajuste del tipo de cambio y obviamente es más caro salir al exterior, pero en este proceso de atraso cambiario y también de mucho viaje que no se hizo por pandemia, se van a empezar a hacer con la economía más liberada, es lo que le va a poner esta presión al tipo de cambio, esta presión al Banco Central, y por eso, y ahora Nico, no sé si querés, te dejo, si querés hacer alguna pregunta, y por eso acá veo por qué el Banco Central no tiene otra que acelerar el ritmo de devaluación. Sí, a ver, más que una pregunta, es acompañar la lógica de lo que estás planteando, que es claramente la meta que el fondo le puso al gobierno, lo obliga al gobierno a una de dos: o recibir ingresos de algo que no administra, no maneja por parte del agro, que sea extraordinario en 4.000 millones, siempre y cuando mantenga este flujo de salida de 3.000 mensual, pero si no sucediera eso, o si eso se demorase, o digamos, si el stock no está, con lo cual esos 4.000 no van a venir, claramente tiene que ajustar por tipo de cambio. Entonces, ¿qué dinámica es de esperar, digamos, ¿no? O sea, los próximos 30, 60 días se juega el partido. Exactamente, vamos a volver a ese escenario entre más control cambiario, este doble comando, ¿no? Entre ajuste de cantidad vía control de cambios o ajuste de precio vía mayor devaluación. Entonces, este es el escenario en el cual Argentina empieza a ingresar y si nos preguntan respecto a hace un mes atrás, nosotros, les soy franco, no esperábamos que el Banco Central puede acelerar a este ritmo el tipo de cambio. De hecho, cuando empezó amagando fíjense que nos comimos varios amagues acá, ¿no? Con el Banco Central acelerando el ritmo de evaluación, después lo bajaba, aceleraba y bajaba. Bueno, acá es como hay una persistencia, o si quieren, una decisión de acompañar un poquito más el tipo de cambio porque se está quedando corto, más allá de lo que de todas las casualidades, permítame esa exageración del lenguaje, de lo que pase con el tipo de cambio real multilateral. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, acá lo ponemos también en términos un poco más de la calle, ¿no? Fíjense cómo aceleró, bueno, el Banco Central acelera el tipo de cambio, bueno, básicamente porque lo había dormido durante el año pasado, fíjense lo que fue, acá le puse el plan platito un poco para jugar un poco y no ser tan aburrido, pero fíjense, estuvimos de julio a octubre, así con un tipo de cambio moviéndose al 1%, prácticamente era la invitación digamos, a que no iba a devaluar, digamos, ir a firmar eso. Y fíjense cómo con esta aceleración lo que está haciendo el Banco Central también es, ojo que en términos interanuales todavía estamos con una inflación y, como les mostré, una devaluación respecto a marzo del año pasado recién en el 20%. Fíjense cómo nos fuimos durmiendo en este proceso de atraso cambiario, ¿no? Entonces, vamos ahora, les dice, serían los demonios. Bueno, vamos a los ángeles, ¿no? Y fíjense que la buena noticia del mes, ¿no? Es que la brecha, el contado con liquidación, o si quieren el tipo de cambio paralelo, se dio y se dio bastante, no es algo que lo subestimemos. De hecho, digamos, fíjense cómo la brecha que superó el 110% ya se encuentra en torno al 70%. Varias veces hemos comentado que esto nos parecía piso, o nobleza obliga, también pensábamos que el piso era acá y sin embargo siguió cayendo. Cuando uno mira también algunos los fundamentos, también sería difícil que el contado con liquidación esté por debajo del dólar solidario, por lo menos eso no lo creemos que por eso el piso está cada vez más cerca. Todos los indicadores nos dan ahí que el tipo de cambio, el tipo de cambio paralelo, si quieren, está más en un nivel de piso que en un nivel de como que mantenga esta tendencia, pero bueno, es algo que seguimos viendo continuamente. Hubo flujos de capitales, eso nos ayudó, está esa invitación a venir al ser ante la expectativa de que le va a ganar al tipo de cambio. Bueno, entonces ese carry le mejoró el flujo al mercado de bonos y esto permitió que la brecha se haya caído. Y es una buena noticia
más allá de que no resuelve los problemas, que sigue siendo la noticia, sigue siendo muy alta y demás, a nosotros como analistas, ver que la brecha está más quieta es un alivio. Es decir, empezar a estimar la economía argentina con brecha superando el 100%, bueno, obviamente es bastante incómodo, y como ustedes se imaginarán. Pero bueno, la buena noticia es que ahí la brecha cayó al 70%, sí. Te agrego, Martín, que el mes de marzo o los meses de marzo y abril suelen ser estacionalmente de caída de lo que es el dólar libre por demanda para pago de impuestos, bienes personales, gastos del verano, digamos, falta de pesos. Los pesos se emiten mucho en diciembre, se acumula y se estoquea en dólares y después se van gastando durante los meses siguientes. Generalmente, o lo que hemos visto también en los últimos años, es que en los meses de marzo y abril son meses bajos de lo que es demanda de dólar contado con liquidación o dólar MEP. Eso también ayuda, de hecho es lo que fuimos viendo en los últimos 45 días, ¿no? Ahora, ¿hasta cuándo puede durar eso? Yo creo que la pregunta ahí va más hacia ese lado. Bueno, ¿qué podemos esperar para adelante, ¿no? Digo, ¿la brecha se mantendrá en estos niveles o se seguirá sosteniendo en estos niveles o achicando, más que nada por el incremento del ritmo devaluatorio del MUL, ¿no? Del tipo de cambio oficial? Sí, Nico, fíjate que ahí esto que comentabas, lo mismo pasó el año pasado. Fíjate cómo el tipo de cambio contado con liquidación llegó a estar por debajo, llegó a perforar transitoriamente el dólar solidario, y desde entonces, más allá, fíjate que acá estamos hablando de contexto en el cual el mercado cambiario estaba recontra liquidado, el Banco Central comprando 2.000 millones de dólares, y fíjate cómo a pesar de eso, el contado con liqui respetó ese piso, y ahí empezó, bueno, hasta llegar a esa brecha del 120%. Por lo tanto, confirmando tu view, digamos, creemos que sí, que es más piso, confirmamos, creemos que es un piso, aunque podemos estar al menos entrado mayo con un nivel como lateralizando, pero bastante atentos, sobre todo por lo que puede pasar hoy, que ahora lo vamos a ver. Entonces, bueno, otra buena noticia, si quieren, como les comenté, en cuanto a los flujos, algo quizás inéditos, es este costo del canje, cómo se hizo nulo, incluso negativo, algo que por lo general uno ve los gráficos y dice, bueno, acá es algo más transitorio que permanente, por lo tanto ahí es otra visión que vemos, que el contado con liquidación va a tener más presión a la suba que a que siga cayendo. Entonces, acá, solo para agregar en ese gráfico, Martín, que nos parece importante y lo hemos comentado en otros house views, es que esperábamos o tenía sentido que la brecha de cable MEP tuviese en torno al 2-3% cuando el Banco Central no tenía reservas, ¿no? O cuando las reservas netas líquidas eran negativas. Una vez que esto cambió y que se dio vuelta por los dólares que recibimos, eso le puso aún más presión, sumado a la estacionalidad, hace que veamos la brecha por debajo de cero en estos momentos, cosa que nos parece llamativo también y nos parece una buena oportunidad. Exacto. Así que, con lo cual, hablamos de lo internacional, hablamos de la tensión cambiaria y cómo con eso creemos que tanto el tipo de cambio oficial como el tipo de cambio contado con liquidación y las brechas en general tienen más tendencia a seguir subiendo, y obviamente ponemos foco en lo que pueda pasar en los próximos meses, que si quieren, los próximos meses, más allá de eso, el balance cambiario debería estar bien, lo que creemos que debería estar mejor de lo que está viniendo, y no está llegando esa noticia, no sé si se entiende el punto, pero es como que estamos en momentos en los cuales, como dijo Nico hace un ratito, es decir, es momento de acumular, porque si no, después a partir de julio, agosto, se va a hacer más cuesta abajo. Entonces, una cuestión era lo que pasa con el tipo de cambio, la otra gran cuestión, y si quiere es cuando hablamos de títulos de ángeles y demonios, es la inflación, es claramente el demonio o el diablo, como dijo el presidente, o, digamos, acá lo que estamos teniendo, y también Argentina ingresó en un nuevo régimen inflacionario, un poco también lo hablábamos en la charla que tuvimos con Artana la semana pasada, les recomiendo que la miren, muy interesante los argumentos que él nos comentaba, cómo una Argentina se quedó sin anclas nominales, y esto también permite, digamos,
la consecuencia total, la aceleración inflacionaria más cantada de la historia, ¿no? Acá tenemos como el dato de febrero fue del 4,7%, con lo que dijo el ministro, la verdad que ahí bueno, adelantó el dato, cosa que es totalmente una aberración para mi modo de ver de cómo debe manejarse la comunicación oficial, pero adelantó un 6%, con ese 6% la inflación sería al 54%, ahí nosotros insistimos que para nosotros este número va a ser más bajo, sobre todo porque si no es radio pasillo, todos los indicadores que tenemos marcan que una inflación estuvo entre el 5,2 y 5,4, cuando lo vemos, o 5,7 algún promedio, algún outlier, pero básicamente a todos los que le dio muy alto marzo, es porque febrero le había dado bajo respecto al INDEC. Como anécdota, la Ciudad de Buenos Aires anunció un IPC del 5,9%, ok, pero ese 5,9% tengan en cuenta que en febrero había marcado un 4,1%, es decir, cuando uno analiza todos los índices de precios provinciales, INDEC y de las consultas por lo general tienden a converger, pero en el mes a mes puede haber cierto ruido. ¿Qué es lo que estimaba el REM? ¿No? El REM lo hizo, estas son las últimas estimaciones que hizo el REM con datos del 29 y 31 de marzo pasado, o sea, prácticamente con la inflación bastante cocinada en cómo se venía. Recuerden que la mayoría de las consultoras ya están midiendo precios semanalmente y también le van encontrando ese timing a medir la inflación. El máximo que el analista que más estimó de la inflación apuntó al 6% y el mínimo a 4,30. Bueno, el promedio da 5,4, o sea, están todos más cerca de este 6 que de este 4,3, pero bueno, este 5,4 nos parece bastante coherente, digamos, coherente, ¿no? Bastante esperable, creo que es la palabra, y después para el resto del año el REM espera una inflación que un promedio levemente por debajo del 4%, algunos optimistas lo ven por debajo del 3%, pero por lo general podríamos tener que la inflación en la Argentina, al menos hasta el 31 de marzo, la expectativa era de de todos los participantes del REM, esto es consultoras, o sea que hay para todos los gustos, bueno, todos más o menos convergen a este número. Para nosotros hoy, cuando salga el dato, si es por lo que dicen los medios, o lo que extrañamente dijo un ministro, no se puede creer cómo, digamos, adelantan un dato que encima está por encima de lo que está diciendo el mercado. Bueno, ahí la labor que vamos a tener nosotros y que le vamos a ir comentando en los dailies que le hacemos todos los días es explicar por qué dio más de ese 5,4. Una hipótesis puede ser que le ajustaron más tarifas a lo que verdaderamente uno creía. La Ciudad de Buenos Aires le incorporó un 20%. Nos parece medio raro que sea así porque todavía ni siquiera están autorizadas toda esa suba de tarifas. Así que bueno, cuidado con ese número y cuidado con esa espuma de que el que el IPC subió más del 6% en marzo. Obviamente, nada quita que sea algo drástico y dramático, sobre todo para la situación, el equilibrio socioeconómico y también político, ¿no? Porque es algo que se vienen tiempos electorales y esto obviamente nos pone en un terreno empantanoso que la verdad siempre nos gusta tratar de seguirlo de cerca y evitarlo porque, digamos, nunca se sabe dónde puede terminar. Lo cierto es que siguiendo con las expectativas del REM, el REM está esperando una inflación del 59% para este año, ajustó algo interesante que les quería marcar, ¿no? Porque lo que hizo el REM no está suponiendo que la aceleración inflacionaria, que haya habido una aceleración inflacionaria que digamos, que suba todo el nivel de inflación en Argentina. Lo que hizo fue trasladar la suba de precios que no había previsto al índice general, y eso por eso la inflación anual la sube al 60% por las correcciones que hizo en estos meses y lo que les había dado los meses anteriores, en tanto que para la inflación para los próximos 12 meses, es decir, entre marzo de este año y marzo del año pasado, la bajan al 55%. Esperen que quiero ir a este dato, perdón por la desprolijidad, porque eso me parece importante, sobre todo porque se viene, digamos, cuando nos ponemos en los zapatos del Banco Central y ve si necesita subir las tasas de interés,
Las tasas de interés hoy están a la expectativa de lo que le está comentando el mercado. Obviamente el Banco Central debería buscar esas tasas de interés reales positivas que le ganan a la inflación, que le ganen a la devaluación. Entonces acá la lectura que tenemos que hacer, o la lectura que tenemos que hacer en el mercado, es cuánto de ese 6% que está teniendo, que va a tener la inflación, o y el tipo de cambio al 4%, cuánto de eso se va a mantener a lo largo de los próximos meses. Por ahora, si tomamos como referencia al REM, el REM no se convence de que de que lo que pasó en marzo, abril, se mantenga durante los próximos meses. Es decir, no es que vamos a tener una inflación anualizada todo el tiempo del 100%, no, va a ser el 100% o lo que dé en marzo y lo que dé abril, para después bajar a niveles del 50-55%. Nico, ¿tenés alguna pregunta en cuanto a eso? Sí, te iba justamente a consultar. Mirá, entiendo o siento que el REM está ajustando un poco tarde estas expectativas, claramente, en vistas a lo que terminó saliendo y sucediendo. El mes de marzo todo el mundo lo esperaba alto. Me preocupa cómo vendrán los próximos meses, abril, mayo, con subas de tarifas, con el invierno entrando y con la falta de gas también. Y por otra parte, ¿cuál va a ser el accionar del Banco Central? Porque ahí vos mezclaste bien el concepto de que el Banco Central está a la expectativa de cómo termina siendo la inflación para ir ajustando las tasas de atrás, ¿no? Correrla de atrás también. Ahora, si en la dinámica de inflación pasamos a tener un piso de 4% para redondear, las tasas todavía tienen bastante espacio para seguir subiendo, ¿no? Estamos hablando de que pueden subir 400, 500 puntos básicos más de donde estamos. Ahora, si la inflación vuelve a un ritmo menor, como está esperando el REM, estamos bien con las tasas donde estamos. Entonces, acá hay que esperar los datos de inflación. Si siguen saliendo a este ritmo, ahora en marzo y el mes que viene, también es de esperar que las tasas sigan acompañando. Claro, pero es exactamente, Nico, acá lo que tenemos que ir viendo es cómo va reaccionando el mercado, cómo va el mercado a los datos que van llegando, a ver si lo toman como un pifie transitorio o como un error de diagnóstico en el cual Argentina ingresa a un nivel de inflación mucho más, un escalón más arriba. Fíjate acá, lo marcamos, fíjate, yo acá marcamos los máximos valores, ¿no? Todos, nadie lo ve, digamos, todos lo ven relativamente a la baja, digamos, obviamente desde la estratosfera, ¿no? Y acá también está incorporado, porque cuando uno analiza todo el REM, también está incorporado los ajustes de tarifas, porque si no, no estimarían el resultado fiscal que estiman, no estimarían el crecimiento. Es decir, cuando uno, lo que enriquece de tener un relevamiento de expectativa en el mercado es ese análisis de la consistencia, ¿no? Entonces, acá lo que se ve es, fíjate, Nico, que una inflación del 4% mensual anualizado no está muy lejos del 55%. ¿No? Entonces, que es un poco el nivel de tasa efectiva hoy que están pagando Correcto. que está pagando el Banco Central. Entonces, obviamente, si las expectativas cambian, es lógico que el Banco Central adopte su política monetaria con la información que tiene. Yo creo que la información que tiene el Banco Central, obviamente no estoy ahí adentro, pero el REM le da un montón de argumentos más allá de lo que vaya descontando el mercado, que ahora vamos a ir que lo vamos a ir analizando un poquito mejor. Pero para referencia, el primer viernes de cada mes vencido, es decir, creo que el 7 de mayo, el primer viernes de mayo, si no me equivoco, debería publicarse el REM de abril. Vamos a ver ahí, ya van a haber incorporado el dato de que sale hoy, más la estimación es lo que le esté dando a abril en cuanto a su dinámica, que por lo que vemos, abril está siendo bastante calentito respecto, digamos, este 4, si me preguntás, este 4,4 parece bastante optimista por la dinámica que estamos viendo. Ahí como conclusión, entonces, digamos, tomo tu comentario de que las tasas están adecuadas hoy a las expectativas que el REM espera para inflación en los próximos 12 meses, pero al mismo tiempo, lo que digo es, las tasas siguen siendo negativas, porque las presiones a que los datos hoy están siendo conservadores, por decirlo de alguna manera, con lo cual, o tienen un sesgo a que puedan llegar a crecer un poco los datos de inflación, y las tasas
si suben un poco ya no cubren esa tasa real positiva, con lo cual, digamos, estamos en un contexto que es de esperar que las tasas tengan que seguir subiendo, sobre todo también por el compromiso que el gobierno toma de tener tasas reales positivas para adecuar un poco las variables monetarias, ¿no? Exactamente, Nico. Ahí yo creo que el desafío de los policy makers siempre es desasnar entre lo transitorio y lo permanente. Si nos paramos a lo que está pasando en el mes, acá en este gráfico está claro cómo uno te dice, che, ¿qué está pasando en el Banco Central? ¿Qué película mira el Banco Central que no se apuran a subir la tasa? ¿No? Fíjate que veníamos bien, con un buen ritmo, acá este despertar, si querés, de las tasas a partir de principios de año, cómo el Banco Central la subió, le fue ganando a la devaluación. Esto era bueno para la liquidación, ¿no? Porque tener que las tasas en pesos te paguen más que el tipo de cambio te invita a liquidar, y se iba acercando una inflación. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que la inflación se nos desbocó. Nosotros, ahora esto, cuando veamos el mes que viene, esto lo voy a tener que poner, no sé, al 100, no sé, lo que dé marzo y lo que pueda dar abril. ¿Y esto dónde se me va a ir? Bueno, obviamente en ese contexto, en esta ventana de tiempo, más allá de que el Banco Central hoy la suba a 4 a 55, bueno, va a seguir siendo la gran perdedora. Y acá esto a nosotros nos embromó un poco, porque nosotros esperábamos que iba a haber una política monetaria un poco más prolija en ese sentido, que las tasas le empiecen a ganar al menos al tipo de cambio, y en el mediano plazo, con la inflación bajando un poquito, pueda ahí arrimar el bochín a tasas de interés reales, al menos no tan negativas, ¿no? Sí, acá Martín, sumo que el view del mes pasado, del anterior, nosotros estábamos positivos con lo que es SER, básicamente, justamente porque esperábamos que en los meses siguientes los datos de inflación o los rendimientos de inflación le ganasen tanto a la tasa como a la devaluación. Este mes, como comentaste vos, el Banco Central empezó a acomodar un poco, todavía sigue estando detrás, porque si entendemos que devalúa todo el mes al 4% de tasa nominal anual, y la inflación de abril que están esperando es del 4.4 y con expectativas al alza, todavía le va a seguir ganando un poco la inflación a la devaluación. Acá el punto es, bueno, ¿qué podemos esperar o cuándo podemos esperar que se dé un punto de inflexión, ¿no? O sea, ¿en qué momento tenemos que tener mucho cuidado? Tenemos que esperar que termine la época de la cosecha gruesa, tenemos que esperar los próximos 60 días que los meses de abril, mayo, quizás entrado junio, termine de entrar el grueso, y ahí un poco con información ver esa película, ¿no? Decir, bueno, entraron los dólares suficientes para poder abastecer la demanda de importaciones, o tengo que estar pensando ya en que el gobierno tiene que ajustar por precio en vez de por cantidad, y decidir, bueno, que el precio del dólar tiene que ser otro para que justamente no se vayan la suficiente cantidad de dólares del Banco Central, ¿no? No sé si se entiende. Exacto, Nico. Bueno, eso es en parte por qué todos los días estamos analizando nuestra composición de carteras entre SER, tipo de cambio, y el instrumento de tasa variable, y también lo que es tasa fija. Nosotros, si querés, hasta el primer trimestre, pasado enero, sin salto cambiario, algo que esperábamos, que si había un momento para corregir el tipo de cambio era en enero, porque así tenía margen para llegar a acomodar el cuerpo en materia de competitividad, y eso que le dé aire para lo que resta del año, y sobre todo también viendo de cara a las elecciones del año pasado. Como pasó después de cada elección de medio término, los gobiernos, había argumentos para suponer que iba a haber cierta aceleración del crawling peg, que fue una aceleración que fue llegó mucho más tarde de lo que esperábamos. Ahora bien, yo te mostré que los datos de comercio exterior, de balance cambiario, no está para tirar manteca al techo. Hay una tensión evidente en el mercado cambiario, en el cual puede venir peor si el contexto internacional se sigue empeorando, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, tenemos una inflación que tiene una dinámica en la cual ya la inercia, fíjate que ya ahora nos ponemos contentos si baja del 4%, ¿no? Entonces, también eso, las paritarias vienen más altas, los contratos son más a corto plazo. Esto es lo que hace la dispersión de precios es mayor. Entonces eso es lo que te ponen los regímenes inflacionarios, empiezan así. Tenemos otro contexto, otra indexación, contratos cortos, paritarias que ya
lejos está. Fíjate que esperábamos que el acuerdo con el fondo nos ponga cierta ancla de algo, y hoy la economía no tiene ningún tipo de ancla, no sabes dónde pararte, ¿no? Entonces, en ese contexto, obviamente, con una inflación como viene, el ser, vamos adelantando acá un poquito, simplemente el ser sigue siendo como la palomita, el carry ser, me comentaba un amigo, que, digamos, ¿cómo le ganás a algo que todos los meses te venga una tasa entre el 4 y el 6%? ¿No? Digamos, en el último mes fue imbatible. Obviamente hay que empezar a tener cuidado con los riesgos que esto genera, y cuando uno ve las cuentas públicas en general, dice, bueno, el gobierno se embuchó de bonos SER, fíjense, de 25 mil millones de dólares, esto es en dólares, ¿no? La tenencia de títulos ajustables por inflación, de 25.000 a 70.000 a fines de marzo, casi el 20% de la deuda total está indexada a bonos SER. Obviamente eso es todo de corto plazo, fíjate acá cómo lo vemos, cómo todos los meses en materia de financiamiento va a ser complejo, ¿no? Porque vamos acumulando siempre al cortito plazo, y después llega el momento, un desfasaje, y quedamos ahí con una necesidad de emisión muy fuerte. Bueno, ayer, cuidado con la licitación de ayer, que paró lo que había sido completamente distinta a lo que había sido el primer trimestre. Es decir, si el gobierno no pone instrumentos ajustables por inflación, digamos, el proceso de rollover va a ser muchísimo más complejo. De hecho, ayer el rollover estuvo por debajo del 100% cuando venía en torno al 150%. Son factores que hay que ir monitoreando para su tranquilidad. No creo que sea el momento ya, pero es algo que de a poco va a ir entrando en razón, ¿no? Algo no puede... Eso te iba a mencionar, la licitación de ayer justamente dejó en evidencia que el producto que consume el mercado, sobre todo en el contexto en el cual el Tesoro tiene que financiar 2,5 puntos del PBI de financiamiento nuevo, no solamente el rollover de lo que viene del año pasado, sino que tiene que, de acuerdo a lo que acordó con el fondo, para evitar que el Banco Central ya tenga que asistir al Tesoro, tiene que absorber además 2,5 puntos más, con lo cual el incentivo del Tesoro tiene que ser en captar la mayor cantidad de dinero posible, y eso se ve justamente, o se pone en evidencia con lo que pasó ayer en la licitación, que básicamente demuestra que si el gobierno no coloca o no pone letras cortas en SER para que el mercado absorba esa liquidez, o sea, ponga a disposición esa liquidez, no consigue los montos necesarios, digamos, ¿no? Y hay que ver cómo juega los próximos partidos para ir alcanzando el rollover y el incremento justamente del financiamiento. Claro, sumale otro factor de presión, Nico, que vos tuviste durante el primer trimestre una meta fiscal que creo que se habrá cumplido. Vamos a ver cómo salen los datos de marzo, pero está en línea con lo establecido, de hecho con cierto margen. El gran problema, que yo te hablé de un segundo trimestre que debería ser holgado en materia de balance cambiario por la oferta, si bien no está llegando, debería ser bueno, con un contexto en el cual el segundo y tercer trimestre en materia fiscal, por estos motivos de los costos de la energía, le va a ser muy difícil ajustar digamos, poder cumplir esa meta. Por lo tanto, ahí podemos tener también la mayor expansión monetaria vía asistencia al Tesoro para financiar el déficit, como al mismo tiempo, si no renueva estas torres que va a tener todos los meses, ¿no? Y esto obviamente es otro riesgo también que incorporamos también para nuestra cartera. ¿A dónde van a ir estos pesos si no se renueva todo lo que el Tesoro está buscando, ¿no? Y creemos que ahí obviamente el invitado a la fiesta van a ser la cobertura de tipo de cambio. No sé, Nico, ahí cómo lo ves. Sí, bueno, nosotros vemos siempre que la segunda mitad del año sabemos que es una segunda mitad del año que lleva más tensión al tipo de cambio, y generalmente la demanda crece una vez que termina la cosecha, el ingreso de los dólares, la demanda de cobertura crece. Acá hay que también un poco jugar con lo que son las revisiones del fondo y con lo que son, bueno, justamente lo que hablábamos antes, cuántos dólares terminan ingresando, cómo juegan las tasas, si el Banco Central se pone un poco más agresivo con respecto a las tasas o no.
Yo creo igualmente que hay que monitorear con mucho cuidado, digamos, claramente no es ya, pero también entender que hoy, este mes, o este dato del mes de marzo y el mes de abril van a ser, entendemos, los meses más altos de inflación del año, o esperamos también que sea de esa manera. Quizás es un buen momento empezar a pensar que a partir de mayo hay que empezar a diversificar un poco la cartera, empezar a incrementar ponderación de los instrumentos que ajustan por devaluación, y disminuir un poco la ponderación que tenemos en SER, que viene siendo 2/3 partes o hasta un poco más de las carteras, ¿no? Claro, bueno, mira, Nico, aquí pivoteando sobre eso que me estás comentando, cuando vemos así, pongo como referencia, ¿no? Instrumentos ajustables por inflación y ajustables por tipo de cambio, esto, obviamente, los instrumentos con SER, que como bien marcadas están entre el 45 y 50% de nuestras carteras en pesos, incluso puede estar un poquito más también, como esto fue lo que nos dio, nos aportó rendimiento a nuestras carteras. Fíjense, esto fue una línea, digamos, nunca sufrimos con estos instrumentos, ¿no? Como que estamos tranquilos, siempre nos mejora el rendimiento, pero lo que se despertó en el último mes, acá, digamos, fíjense, esto es desde el 16 de marzo, y el 16 de marzo fue cuando se conoció el dato de inflación de febrero. Para tener en cuenta, porque el mercado es como que lo que no quiere avalar el mercado es que Argentina vaya a un proceso de atraso cambiario, ¿no? Subió la inflación y empezaron a darle más chances a la suba del tipo de cambio. Fíjate cómo subió, digamos, este 6% subió, bueno, acá me tengo que fijar a ver si acá no hay un error, pero, digamos, tuvo una interesante suba en el último mes los dólar link. Lo vemos con las expectativas de evaluación en la curva de ROFEX, subieron más o menos entre 15 y 15 puntos la devaluación esperada, digamos, en los futuros. Y fíjate este dato que es interesante, que es una nota que nos escribió Esteban, que es cómo el mercado, mientras que hasta el mediados de marzo esperaba que la inflación le gane con creces a la devaluación, bueno, desde entonces se dio vuelta, ¿no? Ahora el mercado cree que va a haber más devaluación que inflación. ¿Qué te sugiere este gráfico, Nico? Bueno, claramente esto que explicás, ¿no? Un cambio de expectativas. Ahora, también, como mencionaste vos anteriormente, en muchos momentos el gobierno juega de banca. Entonces, como juega de banca, genera incentivos incrementando el ritmo devaluatorio para crear un incremento de la demanda de cobertura, por ejemplo en ROFEX, donde hoy vemos un interés abierto muy bajo y hemos tenido casi el doble de interés abierto, donde el único vendedor es el Banco Central, una demanda de productos dólar link, donde el gran proveedor de liquidez de este tipo de productos es el Banco Central. Entonces, capaz que, digamos, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que el gobierno y el Tesoro juegan con estas expectativas un poco, generan la demanda, y después juegan de banca. Entonces, bajan el ritmo evaluatorio, le genera ganancias a las posiciones cortas que tiene el Banco Central, y por otra parte van alternando la cantidad de productos que van ofreciendo al mercado. Yo lo que creo es que es lógico que estén empatados, ¿no? Uno debería pensar que deberían estar en cero, o sea, ese es el arbitraje real, ¿no? Ahora, toda cosa que esté por debajo, por encima de cero, implica un cambio un cambio de estrategia de corto plazo por parte del gobierno o del mercado. Es de esperar que con estos datos de inflación, de vuelta, este mes y el mes que viene, todavía los instrumentos o la inflación le siga ganando a la devaluación, pero hacia adelante, en los instrumentos con un poco más de duración, también es también entendible que hoy por hoy el rendimiento esté por encima de cero, porque lo que te está marcando justamente el mercado es que los instrumentos un poco más largos, de acá a un año, van a hacer que, o están demostrando en los precios, que el Banco Central va a tener que acercar o acelerar el ritmo evaluatorio y ganarle un poco la inflación para cubrir el retraso que tuvo durante el primer trimestre. No sé si queda claro el concepto, digo, pero Okay. estamos midiendo Entonces, bonos a un sí. año, ¿no? Que tienen duración de un año. Entonces, en ese sentido,
perdieron mucho durante el primer trimestre y a partir del primer trimestre el mercado está esperando que en el próximo trimestre, por decirlo de alguna manera, o más adelante todavía, haya un mayor ajuste por devaluación que por inflación. Lo mismo que estábamos viendo en los análisis anteriores. Ok, entonces, para nuestras carteras en las cuales tenemos, vos sugerís, o por lo menos recomendarías, bajar la exposición en bonos SER y jugarle e incrementar las de bonos ajustables por tipo de cambio. Sí, yo creo que hay que empezar a monitorear esto. No lo veo como inminente, pero sí creo que estamos en un momento donde hay que empezar a virar parte de la cartera hacia instrumentos que ajusten por dólar link. Quizás no ahora mismo, pero me parece que a partir de mayo, mediados de mayo, hay que empezar a hacer la modificación. Justamente lo haría, o tácticamente lo haría cuando esto no siga subiendo, ¿no? No esté en el 1,5 o 2% como llegó a estar, sino cuando se acerque más a niveles de cero, ¿no? El mejor momento tácticamente para hacerlo es cuando disminuyan un poco. Es de esperar que si la inflación de este mes encima sale por encima de lo que se esperaba y la inflación de abril, como mencionabas vos antes, tienda a ser un poco más alta todavía y el gobierno mantiene, digamos, este ritmo evaluatorio del 4% mensual, bueno, ese 0,8 positivo que tenés hoy puede volver abajo del 0,5%, el 0,2, 0,3, y creo que es un buen momento y una buena oportunidad para empezar a posicionarse. Ok. Nico, nos vamos quedando sin tiempo, nos pasamos un poquito, pero me parece interesante si nos aguantan un minutito más que algo acá. Nosotros veníamos acá, lo que marcamos acá es este viraje que tuvo el riesgo país que lateralizó en el último mes, cayó prácticamente desde la última vez que nos vimos 50 puntos básicos de 1780 a 1730, el cierre de ayer un poquito más arriba, el Merval una leve caída. Vos en el house pasado veías un gradualismo hacia un riesgo país convergiendo hacia fin de año, hasta entre 1.300 y 1.500 puntos. ¿Seguís con ese view? ¿Te hace mucho ruido lo que pasó en el último mes o confirmamos esta visión de ir mejorando a las paridades que hoy siguen ahí lateralizando en torno a los $30? Mira, yo sigo pensando lo mismo, me parece que el riesgo país tiene que ir convergiendo hacia este rango de 1.500, 1.300. Creo que también el mercado, a medida que vaya avanzando el año y avanzando las previsiones y de alguna manera definiendo el panorama político hacia el 2023, va a empezar a cruzar recibo en los precios. Hoy por hoy estamos inmersos en un reciente acuerdo y en una crisis o en una falta de definición de hacia dónde va el oficialismo en el próximo año y medio que queda, políticamente hablando. Creo que esto influyó mucho, de hecho no fue a ningún lado, los precios están en el mismo nivel que antes, por decirlo de alguna manera, y creemos que la realidad es que hacia adelante, hacia finales de año, va a tener injerencia o va a tener un efecto lo que pueda llegar a suceder el 2023 políticamente hablando, y esto me parece que va a ser el motivo que va a llevar a impulsar un poco los precios y a ayudar a caer el riesgo país, tanto de la deuda como de las acciones, ¿no? Me parece que las acciones por ahí se están adelantando un poquito, hay algunas valuaciones que están reaccionando ya con anticipación. Los bonos todavía están muy pesados, pero creo que sumando a que pagan un muy buen cupón, por lo menos del 35-38 para arriba, y empiezan a hacer step up ya a partir de mitad de este año, creo que va a empezar a haber un mayor interés en demanda de deuda soberana, ¿no? Perfecto, ok, Nico. Entonces, un poco resumiendo la visión para nuestras carteras, tanto en pesos como en dólares, todavía no vemos salir corriendo a cubrirse, a rearmar las carteras con más ponderación ajustables por dólar. Creemos que hay un momento, hay una ventana de tiempo todavía para ver, y en caso para los bonos soberanos, bueno, con una visión constructiva en el mediano plazo, obviamente va a ir sufriendo la volatilidad que le vaya poniendo el clima político, pero
con un final, con una ventana de tiempo un poco más esperanzador en cuanto a si el clima político juega para mejor o, digamos, o verdaderamente juega para peor. Creemos que puede jugar para mejor, ¿no es cierto? Esperemos. Sí, esperemos que sí, yo creo que sí, la verdad que sí, sin mucho cambio en ese frente. Creo que nos acompaña también el contexto internacional, los precios de los commodities y la caída o la baja de los precios de energía, ¿no? Perfecto. Bueno, estoy viendo ahí unas preguntas más. Bueno, Nico, y a todos, muchísimas gracias. Nos excedimos un poquito, perdón, Marina y compañía, que nos extendimos 4 minutos, pero bueno, fue enriquecedor la charla. Así que, Nico, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta nueva edición y será hasta el próximo House View. Esperemos con mejores noticias, ¿no? Esperemos que sí. Muchas gracias. Gracias a todos y nos vemos el mes que viene. Bueno, muchas gracias.